Atrévete, atrévete, atrévete a ser diferente a los demás. Y vamos, atrévete, atrévete, atrévete a ser diferente a los demás. Con Cristo en tu vida, con Cristo en tu vida, lo lograrás y tu vida será, ¿qué cosa? Diferente a los demás. Con Cristo en tu vida, lo lograrás y tu vida será diferente. Atrévete, vamos, vamos, atrévete, atrévete a ser diferente a los demás. Atrévete, atrévete, atrévete a ser diferente a los demás. Con Cristo en tu vida, con Cristo en tu vida, lo lograrás y tu vida será diferente a los demás. Con Cristo en tu vida, lo lograrás y tu vida será
Salvador, límpiame de toda mi maldad, Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Amén. Amén. Hoy vamos a ver la dispensación de la promesa. Ahora, ¿por qué se le llama dispensación de la promesa? ¿Por qué? La promesa. ¿Por qué se le llamaría dispensación de la promesa? Empieza en Génesis 12:1 al 19. Básicamente es en el periodo en el que Dios hace varias promesas. Las promesas empiezan con Abraham y luego a su hijo, ¿quién sigue? Isaac, y luego a Jacob. Entonces, en este periodo Dios hace promesas, empieza con Abraham. En este periodo aquí también Dios aquí estuvo trabajando con Adán y Eva, aquí estuvo trabajando ya con Noé y sus descendientes, aquí fue pues ya cuando el gobierno humano pues le entregó la autoridad al hombre y seguían fallando. Cuando llegamos a la promesa, Dios dice, ya no voy a trabajar con todo el mundo, con todos los habitantes de la tierra, sino que va a elegir a una persona, entrando a esa promesa, va a elegir a una persona para empezar para empezar lo que conocemos como el pueblo de Dios. Entonces comenzó a trabajar con un solo hombre llamado Abraham. Sabemos que Abraham provenía de una familia idólatra, ¿correcto? ¿Recuerdas? Dice, y Josué dijo a su pueblo, Josué 24:2, y Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Recuerda cuando vimos la semana pasada que estaban los descendientes de... ¿Quiénes eran los descendientes de Noé? Sem, Cam, ¿Sí? ¿Quién más? Cam y Jafet. Okay. ¿Recuerda cuando estuvieron construyendo la Torre de Babel? La Torre de Babel fue construida en el área de Mesopotamia. Recuerda que vimos que ahí es donde llegaron todos los pueblos, toda la familia de Noé vino y se instaló en la región de Mesopotamia. Y aquí fue donde ellos crearon la Torre de Babel. Cuando crearon la Torre de Babel, Dios les mandó idiomas y todos empezaron a separar. Al parecer, ¿de cuál descendencia viene Abraham? De Sem. Si usted ve, va a decir, Cam se fue para acá y Jafet. Al parecer, Sem se quedó en esta área. ¿Okay? Se quedó en la área donde estaba toda Mesopotamia, toda la idolatría. Ahí se quedaron ellos, los descendientes de Sem, Abraham. Entonces, Abraham era de la descendencia de Sem, uno de los hijos de Noé, que se quedaron en esta área cuando todo fue dispersado. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿de dónde lo llamó? De Ur de los Caldeos. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que lo llamó de ahí? Porque ahí vivía. ¿Eh? Ahí vivía. Vamos a ver. Hechos 7:1 dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Se quedaron en esta área. Antes de que morase en Harán, ahorita vamos a ver que viajaron para acá este rumbo, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Bueno, acá estaba Abraham cuando recibió la orden de Dios. Pero aparentemente, no sé qué pasó que Abraham no salió. ¿Ok?
Y cuando lo hice, cuando salió, dice la palabra que fue Taré, el papá de Abraham, quien los llevó. Entonces salen de Ur de los Caldeos y llegan hasta en la ciudad de Harán. Vamos a ver. Allí murió Taré. Entonces Taré, el padre de Abraham, fue quien tomó la iniciativa aquí de salir de Ur de los Caldeos. ¿Y a quién se llevó? A sus sobrinos. A su Lot. esposa, a Y a Lot, sus sobrinos. a sus sobrinos y los sirvientes. Taré, ¿a quién se llevó? Bueno, se llevó a Abraham, Abraham y a Lot. a Lot y a Sarai, ¿verdad? Entonces, Lot era nieto de Taré, Sí. era sobrino de Abraham. Abraham era el tío, ¿verdad? Entonces, dice Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, otro de sus hijos que había muerto, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Entonces, van a estar aquí en Harán. Ellos, la idea del padre era ir a ¿dónde? A Canaán, ¿correcto? Se quedaron en Harán. Allí estuvieron ellos. Entonces, viajan de Ur de los Caldeos, donde estaba Mesopotamia, donde estaba la Torre de Babel, y se van hacia la tierra de Harán. Al parecer se quedan ahí por un tiempo. Por lo menos estuvieron aquí suficiente tiempo para que Abraham y la familia empezaron a comprar gente, podríamos decir siervos o esclavos, no sé cómo le quiera llamar. Empezaron a hacerse de bienes, me imagino que empezaron a hacerse de animales, de carretas, de todo lo que ellos usaban en ese tiempo. Entonces aquí estuvieron, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero no fue mucho, ¿ok? No fue mucho tiempo, fueron unos cuantos años probablemente, pero empezaron a acumular riquezas ahí. Entonces dice Génesis 11:32. Entonces aquí está toda la familia, ¿ok? Cuando leemos esto, a ver. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Bueno, así termina el capítulo 11 de Génesis. Cuando usted lee eso, ¿qué? Y luego lee el capítulo 12. Entonces así termina el capítulo 11. Fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Taré, papá de Abraham. Y luego empezamos el capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete para allá. Entonces, cuando usted lee el capítulo 11, el último versículo del capítulo 11, y lee el capítulo 12, pensamos como que no fue hasta que Taré murió, ¿verdad? Taré murió aquí en Harán a los 205 años. Entonces, cuando Abraham se vino para acá, ¿Taré había muerto ya o todavía estaba vivo? Ya había muerto. Cuando se vino para acá. Ya había muerto, ¿no? ¿Ya había muerto o estaba vivo? Sí. Ya Ya había muerto. ¿Por qué había muerto? Porque se dice aquí que había muerto ahí, ¿no? Porque murió en Harán. ¿A los cuántos años? A los 205. A ver si no la apunté aquí, la apunté aquí. Si usted lee, no. Cuando vemos Génesis 12, cuando Abraham dice que tomó a Lot y a su hija, tomó a Lot y a Sarai, y empezaron ellos a viajar para Canaán. Harán, Taré, el papá, todavía estaba vivo. Inclusive probablemente vivió 60 años más todavía aquí. O sea que dejaron a su papá aquí, todavía vivo. Taré murió a los 205 años.
dícele que ¿cuántos años tenía Taré cuando tuvo su hijo Abraham? 11:26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Entonces tenía 70 años cuando tuvo a Abraham, ¿verdad? Ajá. Abraham fue el mayor. Podríamos, por el orden que nos pone, podríamos asumir que Abraham fue el mayor. Entonces tenía 70 años cuando nació Abraham. ¿De cuántos años Abraham salió de aquí? Recuerde que Abraham nació acá. 75. ¿De cuántos años tenía cuando salió de Harán? 75. 75 años. Si sumamos 70 y 75, ¿cuántos son? 45. 145. Entonces no concuerda, ¿verdad? No. ¿Nos faltan cuánto? 60 años. 60. Ajá, porque murió a los 205 años. Entonces yo siempre había leído, y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. Y yo siempre había creído, bueno, ya murió papá de Abraham, entonces Abraham se fue. Pero en realidad él estaba todavía vivo, ¿verdad? Por los años que tenía. Y podríamos decir que, entonces, sí me entendió aquí, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos al 12:1. Fue por eso que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces probablemente si ya Taré hubiera muerto, no le hubiera dicho, deja la casa de tu padre, pues ya no estaba, pero ahí estaba todavía. En ese aspecto sí lo dejó a su papá en Harán. Y de la casa dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, para empezar, Dios le está dando 3 órdenes a Abraham. Las 3 órdenes, ¿cuáles son? Tiene que salir de la tierra, de su parentela, la familia, Es su papá. Es su tierra, papá. familia Su papá. y papá. Bueno, sí, la parentela. Son las 3 órdenes, son las 3 órdenes que Dios le había dicho a Abraham, ¿ok? Pero parece que no las cumplió. Le da 3 órdenes y enseguida le hace las promesas, siguiendo con el Génesis 12:2. Por eso se llama la dispensación de las promesas. Hasta este momento Dios había hecho solamente una promesa. ¿Cuál era? Que le iba a dar una nación grande. No, antes de aquí. De aquí para acá. Hay una promesa, nomás hay una promesa. ¿Cuál fue? Dale un hijo. No. Dale un hijo, ¿no? La fue la que le hizo acá en Génesis 3:15 o 3:16. No, 3:15 que la promesa del matará el... Ya La es siguiente, el sí. cañar y todo. Esa es la única promesa que había hecho Dios. De acá. La 3:15 me parece. Sí, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre la simiente, este herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, básicamente era la única promesa. Los demás eran pactos que había hecho con Dios. No, ya no va a llover, fue un pacto, ¿no? En sí. Pero cuando Dios hace una promesa, básicamente Él se está obligando a algo que tiene que ocurrir. Fue por eso que había hecho la promesa, entonces no va a destruir todo lo demás porque tenía que cumplir esa promesa. ¿Okay? Entonces el pacto, el pacto, el hombre es el que lo rompía y Dios vimos que le daba una nueva oportunidad. Entonces le da 3 órdenes y luego le va a dar las promesas. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeren maldeciré y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Dios se está obligando a sí mismo. Cuando usted hace una promesa, ¿qué está haciendo usted? Se está obligando a cumplir algo.
Hay promesas condicionales y promesas incondicionales. Una promesa condicional sería, si te portas bien, te llevo. Y usted, si verdad, te llevo al cine o a los niños. Sacas buenas calificaciones y te llevo al parque. Es una promesa, dependiendo de cómo se comportan las calificaciones. Pero si el niño saca unas buenas calificaciones, usted está comprometido a llevarlo, a cumplir su promesa. La otra son incondicionales, que independientemente de lo que ocurra, usted está prometiendo algo. No me, o sea, ¿cuál sería? ¿Una promesa incondicional? Te prometo que te llevo a pasear. Te prometo que te voy a pasear. ¿Cuándo? Bueno, la próxima semana. Independientemente no estamos poniendo ninguna condición. La próxima semana te llevo al zoológico. Y no estamos poniendo ninguna condición, nomás el tiempo. ¿Verdad? Entonces, para la siguiente semana, independientemente como el niño se porte bien, mal o las calificaciones, nuestra obligación es cumplir con esa promesa. ¿Verdad? No podemos llegar al fin de semana y decir, no te voy a llevar porque te sacaste malas calificaciones. Si no hubo condición. Debemos tener, ¿verdad? A veces nosotros los papás somos muy abusados en ese aspecto, ¿verdad? De que le hicimos algo pero no le hicimos la condición. Y si la cumplen, y como no hay dinero para llevarlo, pues decimos, ¿sabes qué? Porque no hiciste esto, le inventamos algo que no hizo, ¿verdad? Pero, entonces, Dios se obliga a sí mismo, hace la promesa de hacer de él una gran nación y bendecir y hacer grande su nombre. Es una promesa. Abraham sería de bendición para los demás, para las naciones. Y Dios bendecería a quienes bendigan a Abraham y maldecería a quienes maldigan a Abraham. Ok. ¿Qué era para que esas son las promesas que vamos a ver? Y esas promesas se van a repetir con Isaac y se repiten con Jacob. La única que, recuerda cuando vimos los pactos, la única que ya no se repite de las promesas es haré de ti una gran nación, porque ya estaba grande la nación. Los demás seguían. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Abraham? ¿Qué era lo único que Abraham tenía que hacer para que esas promesas se llevaran a cabo? Básicamente, salir e ir al lugar donde Dios le había prometido. Hasta ahorita Abraham no sabe a dónde va, ¿verdad? Nomás le digo, vete y sal. Él tenía que salir y dejarse guiar por el Señor. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando salió de Harán, él no sabía a dónde iba. ¿Okay? Entonces él tenía que salir. Bueno, salió. Vamos bien hasta ahí. ¿Qué otra condición había? Recuerda cuando pusimos tenía que dejar su tierra. Que no fuera nadie de sus familias. Bueno, nomás llevar a su esposa. Pero Abraham, ¿qué hizo? ¿Era malo llevar al sobrino? No, pero desobedeció. Sí, Pero no lo mandó, desobedeció, pero eso no fue lo que mandó. Eso no fue lo que mandó Dios, ¿verdad? ¿Usted ha hecho cosas buenas, pero que están fuera del tiempo de Dios? Sí. ¿Sí? ¿Cómo que? Pues, buenas noches. Pásale. Los que se sientan aquí son los que más les preguntamos, ¿eh? Está bien. No se crean, bienvenidos. Entonces, yo le preguntaba, Dios le dijo que saliera y dejara a su parentela, pero Abraham comete el error de llevarse a su sobrino, a Lot. Entonces, ¿fue malo? ¿Lo hizo con mala intención? No. Pero no era lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera en ese momento. Entonces le acaba de preguntar si usted ha hecho algo bueno fuera del tiempo de Dios. Y a veces hacemos cosas buenas, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿por qué si estoy haciendo algo bueno, por qué no recibo la bendición? ¿O por qué me pasó esto? Simplemente porque no es algo que Dios estaba pidiendo hacer. Porque ¿Okay? más adelante tenía. Sí, más adelante y vamos a ver lo que pasó. Entonces, dice, ahí está bien delicado.
Dice, y era Abraham de 75 años de edad cuando salió de Harán. A los 75 años salió. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Llegaron aquí a este lugar, a la tierra prometida. Todo iba bien. Todo iba bien. Pero como estaba el gobierno humano, ¿verdad? Recuerda que el gobierno humano siguió en la dispensación siguiente. De repente el gobierno empezó a subir los intereses. Empezaron a cerrar compañías ahí en Canaán. ¿Sí? Empezó a subir el agua para los camellos. Entonces empezó a haber problemas aquí en la tierra. Dice la palabra, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que no había aparecido. Entonces llega aquí y le hace un altar a Dios. Entonces llegaron los problemas, hubo una hambruna en la tierra, ¿verdad? La palabra dice que la Biblia dice que en toda la tierra. La palabra no dice hubo hambre en la tierra de Canaán, pero en Egipto había alimento. Entonces la palabra dice que en toda la tierra hubo hambre. Dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Si era grande el hambre en la tierra, ¿qué tenía que hacer Abraham en Egipto? ¿Por qué se fue para allá? Porque ya le comida ¿Cómo? para sobrevivir, no tenía lo suficiente. Pero Dios le había dicho, esta tierra es la que tengo para ti. Podría ser que a veces nosotros en situaciones que estamos desesperados, tomamos malas decisiones. Le queremos ayudar a Dios. ¿Mande? Le queremos ayudar. Queremos ayudarle, pero en realidad solamente somos un estorbo, ¿verdad? Para que Dios obre en la vida de nosotros. Entonces, Abraham decide ir a Egipto. Dios no le había dicho, Dios le había dicho que este era el lugar que él tenía para él. Yo estoy seguro, podría estar seguro que como Dios le había dicho, esta tierra es para ti, ahí te voy a bendecir. Si Abraham se hubiera quedado con su familia aquí, hubiera tenido escasez probablemente, pero hubiera tenido para sostenerse, hubiera tenido alimento. Dios le hubiera proveído, porque Abraham estaba obedeciendo. Así que cuando nosotros nos encontremos en situaciones en las cuales hay problemas, ¿verdad? Que antes de tomar decisiones precipitadas o aunque parezcan buenas en el momento, debemos realmente orar y consultar a Dios si es realmente lo que Él tiene para nosotros. Así que, porque a veces, ¿verdad? Ocurre algo y de repente por ahí alguien te dice, hey, vente para acá, acá hay trabajo, acá hay esto, y uno a la desesperada toma otro rumbo y empiezan a salir malas cosas. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Muchas veces empezamos a culpar a Dios, ¿verdad? Por las situaciones en que nosotros mismos nos estamos metiendo. Hermano, ¿Mande? ¿puedo opinar en eso de que está hablando? Porque entonces, ¿cuál sería el propósito de José, que el Señor lo envió hasta Egipto y que sobreviviera si no era para ayudar a su familia? ¿Usted cree que Abraham entonces ahí desobedeció al haberse ido a Egipto? Sí, porque si recuerda, cuando Abraham se fue a Egipto, estuvo muy poco tiempo y causó problemas, Sí. ¿verdad? Por la esposa. Por la esposa, porque va Abraham y dice, diles que eres mi hermana. Entonces, y al parecer estuvo ahí por muy pocos días, porque luego lo echaron para afuera. O sea, el faraón lo sacó de Egipto. Entonces, Pero en realidad sí era su hermana. si era hermana, pero como era media hija de hermana, su creo. papá, pero no de su mamá. Era media hermana. Pero él no lo estaba diciendo con esa intención. Él lo estaba diciendo para salvarse, el pellejo. para salvar su pellejo, ¿verdad? Porque sí dice. Así que, Entonces, ¿qué nos va a entender nosotros? Que debemos hacer eso también nosotros. ¿de qué, hermano? Pues, para salvar el pellejo, decir que fulano mangana. No me refiero que solamente a la mujer, sino en ocasiones que nos encontramos así, no es que
Vamos a mentir para que no nos truenen. Sí, yo siempre le he hecho la culpa a mi esposa cuando algo. No, la pongo en Los el- frijoles. No, yo creo que eso. Recuerda que la Biblia no solamente nos da los aspectos buenos de las Sí. personas, sino los errores que cometieron, pero para nosotros aprender de ellos y no cometerlos de nuevo. Entonces, hubo gran hambre y al parecer Abraham, sin consultar a Dios, porque la Biblia no dice, fue para la tierra de Egipto y allí el faraón lo echó fuera. Ya vimos porque decía que su esposa era su hermana, ¿verdad? Y eso podía causar problemas. Entonces lo regresó y Abraham regresó precisamente al lugar donde había salido. Cuando regresó Abraham, fue para Egipto y luego regresó. Él, como habían adquirido, recuerda que en Egipto ellos adquirieron, para que salieran, el faraón les dio a Abraham animales, les dio bienes, ¿verdad? Dice, quiero que salgan de nosotros, no quiero que caiga la maldición por culpa de ustedes. Así que ellos salieron, sale Abraham, se regresa a Canaán. Estando en Canaán, dice la Biblia que ya Abraham y Lot tenían muchas pertenencias, ¿recuerdan? Tenían mucho ganado. Llegó el momento en que los siervos de Lot y los siervos de Abraham se empezaron a disputar las tierras, ¿verdad? Los pozos de agua. Los pozos de agua. Entonces Abraham le dice a Lot, oye, aquí no hay suficiente campo para los dos. ¿Y qué es lo que ocurre? Le dice Abraham a Lot, ¿sabes qué? Tú dime a dónde quieres ir y si tú te vas para allá, yo me vengo para acá. Así que, ¿qué fue lo que, para qué área se fue Lot? Estaba todo bien a todo lado. Muy fresco, mucha agua. Para el área de la región acercándose a Sodoma, ¿verdad? A Sodoma y Gomorra, una de las peores áreas, o de las peores ciudades más bien. Cuando Abraham decide separarse de Lot, entonces ya cumplió con uno de los términos que Dios le había dado. Deja tu parentela. En el momento en que Abraham dejó a Lot, se separó de él, ¿qué creen que ocurrió? Dios, fíjense lo que dice Dios. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Lo comenzó a bendecir. Si Dios te pide que hagas algo y tú lo haces a medias y esperas la bendición, ahí te vas a quedar, ¿verdad? Entonces, él ya había dejado su tierra, perfecto. Dejó a su papá también. La única carga que traía era ¿quién? Al sobrino. Entonces esto nos enseña a nosotros que no estorbemos a las bendiciones de Dios, ¿no? Y muchas veces lo hacemos. Sí, exacto. Aunque yo estoy seguro que cuando lo hacemos no con la intención, ¿verdad? Sino buscamos una buena intención o tenemos una buena excusa, pero en realidad estamos estorbando. Un buen ejemplo lo vemos en Sara, que quiso ayudar a Abraham, podríamos decir, ¿verdad? Dándole a su sierva para que tuvieran un hijo. Pero ya hablamos de eso cuando vimos estas. Entonces, ¿cuáles eran las promesas? Te voy a dar la tierra, ahí está tu tierra ya no tienes, ya no traes carga. Haré de ti una gran nación. Como el pueblo de la tierra. Para ser de bendición tenía que tener la nación. Haría de él una gran nación. Pero había un problema, ¿cuál era? No tenía hijos. Que Abraham no tenía hijos. ¿Por qué? Porque era estéril su esposa. Ya era viejito. ¿Era estéril, Sara? Era estéril, Sara. Bueno, sí, por Sara. Sí. Sara Sí. era. Y era viejita también ya. No tanto. No, porque Pero ya había pasado. Ella sí, ¿eh? Vamos a ver qué dice. Era el papá de la Un mujer. momento con eso. Abra su Biblia en Génesis 15:3. No era viejita. Era un viejito. Génesis 15:3. Génesis 15:3.
Y dice, ya no traigo una pantalla, acá sí que ya no lo gana ya. Dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado proles, no tengo hijos. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo. Será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Note que a veces una palabrita cuenta mucho, ¿eh? Dice que, vamos aquí. Hay dos cosas. Creyó en, vamos a poner aquí Dios, para que me sepa. Y la otra es, creyó. Hay una gran diferencia en esto. Si hubiera dicho creyó en Dios, creyó a Dios. Porque yo estoy seguro que todos aquí creemos en Dios. Pero no todos creemos a Dios. Hay una gran diferencia. No me refiero en que no. Creer a Dios es de que crees sus promesas, sus palabras, todo su justicia, el honor de su amor. Dice la palabra, hasta los demonios creen. Los demonios creen en Dios, pero no creen a Dios. Fue por eso que ellos se rebelaron, ellos están como están. Entonces, necesitamos nosotros estar pues, siempre no solamente creemos en Jehová, pero también hay que creer a Él. ¿Verdad? Haz de cuenta como cuando dice Dios, dice, ¿por qué me llamas? Cuando dice Jesús, ¿por qué llamas Señor? Si no haces lo que te digo, pero creo en ti. Sí, pero no me crees a mí. O sea, es la diferencia, ¿verdad? Entonces, necesitamos pues nosotros creer en Dios y creerle a Dios. Génesis, nos vamos a brincar a Génesis 21:1 y dice Génesis 21:1: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le había dado luz, Isaac. Entonces viene Isaac. Las promesas que Dios le había dado a Abraham ahora van a pasar a Isaac. Génesis 21, fue 21, 1, 2 y 3. Pasa el tiempo y Abraham empieza a buscar una esposa para Isaac. Pero le recuerda que le dijo a su criado, ten cuidado, no vayas para allá con los... No me vengas a sacar una esposa de aquí, de los cananeos, Y le consigue una esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa? ¿Raquel? No, Rebeca, ¿no? Rebeca. Ah, sí. Bueno, los dos comienzan con R. Empieza con R, pues. O sea que si le pongo R no les doy mucha clave. Rebeca. Y termina con A. Rebeca. No, también la otra igual. Bien la Raquel. Rebeca. ¿Sí? Rebeca. Bueno. Así que Y también en familia. O sea, todo quedaba en familia. ¿verdad? ¿sí? Génesis 25:20. Fíjese al 25:20. Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Ahí está la esposa. 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Igual que quién. Igual que Sara. Los tres. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Quiere decir que se conocieron a los 40 y pasaron 20 años para que tuvieran a Isaac, ¿verdad? Pero vemos como Isaac oró a Dios, ¿verdad? Por el hijo.
Si usted lee la historia, ahorita estamos viendo las dispensaciones, pero no estamos cubriendo todo lo que es la vida. Pero si usted lee la historia, se va a dar cuenta que la vida de Isaac y Rebeca fue muy similar a la vida de Abraham y Sara. Y también con Jacob. Fueron muy similares a algunas cosas que ellos hicieron, ¿verdad? Así como Abraham engañó al faraón, Isaac lo hizo cuando entró con Rebeca a otra nación. Dice, es mi hermana. Y lo mismo ocurrió. Fueron echados. ¿Por qué me estás mintiendo? La misma excusa. Quiere decir que nosotros como padres tenemos que tener cuidado. Realmente, podría ser una aplicación, ¿verdad? Cómo nos comportamos delante de nuestros hijos. Lo que ellos nos ven hacer. Porque si nosotros lo hacemos, si nosotros somos una autoridad para ellos y nos están viendo, van a pensar que lo que nosotros hacemos está bien. Mi papá lo hizo, ¿verdad? No sé si Isaac sabía lo que había ocurrido con Abraham y Sara cuando fueron a Egipto, o se escuchaba eso por ahí entre los chismes, pero lo volvieron a hacer. Así que necesitamos pues tener ese cuidado, esa atención a nuestro comportamiento delante de los niños, para que ellos puedan ver que pues, realmente nosotros tratamos y buscamos de vivir una vida que agrade a Dios, ¿verdad? Y no comportarnos como las personas de afuera. Entonces, cuando tuvieron hijos, fueron Jacob y ¿quién más? ¿Cómo se llamaba el hermano de Jacob? Esaú. Esaú nació primero, pero Jacob fue el que le agarró y salió después, ¿no? Entonces, ahora sí, pasa el tiempo y Jacob se casa ¿con quién? Con Raquel. Raquel. Sí, pues ahora sí, ¿verdad? También Raquel era estéril. Y también Raquel era estéril. Sí, sí. También era estéril. Tenían suerte la familia, ¿verdad? Los hermanos. Pero fíjate, una de las cosas, no por nada, ahí donde cuando decimos estéril, el Señor siempre usó a personas que eran estériles para poder Él sobresalir en lo que Enseñar. en la Sí, vida. usó eso. A través de la Biblia es lo que encuentra uno. Sí. Hasta cuando llegamos con Ruth, ya ven cómo ella no tuvo hijos bueno, ella no dice que era estéril, pero Ruth no tuvo hijos con Kelión o Malión, hasta que se casó con vos. Oye, vos. Entonces ella no era estéril, era él. A lo mejor era el problema él. Yo me te mantengo. Sí. No, pero se murió. Entonces, Sí, se murió. pasó el tiempo, Jacob se casa con Raquel. ¿Ellos tuvieron cuántos hijos? Dos más. No. Sí, ¿cuántos hijos tuvieron ellos? Dos. No, Jacob. 12. 12. Y Tuvieron una mujer. 12 hijos. 12 tribus. Las 12 tribus. 12 y una mujer. No, una mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? Tamar. Si me dan los 12 nombres, le disparo un café al salir. Por orden de nacimiento. Rubén. Bueno, entonces viene la historia, ¿verdad? Se casan, tuvieron a los 12 hijos. Sabemos que José fue el hijo preferido de papá, chequeado. Los hermanos no lo querían, lo enviaron ¿a dónde? A Egipto, precisamente fue a parar a Egipto. Ya en Egipto él se hizo la segunda mano de Faraón, ¿verdad? Gobernador de la ciudad de Egipto, y mandó a traer a sus papás. Y cuando ellos ya estuvieron acá, ya están acá en Egipto. Cuando ellos llegaron a Egipto, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí entonces? 430. Bueno, porque fueron 400 años de esclavitud. Solo. Entonces más 30. En total 430 años ellos estuvieron ahí. Entonces, recuerda que durante todo ese tiempo, ellos fueron, bueno, no todo el tiempo, porque vivieron, cuando José estaba vivo, ellos vivían bien, vivían libres y tenían buenas tierras. Pero cuando murió José y murió toda esa generación, inclusive murió el faraón que había ayudado a José,
pues empezaron los problemas para ellos. Sí, porque que vino Ya no los quiso Ya no y los sometió como esclavos. Estuvieron los 400 años bajo esclavitud. Durante todo ese periodo de tiempo, ellos no tenían derecho básicamente a nada. No podían hacer un altar. Recuerda que cuando Abraham llegó acá, hizo un altar. Recuerda que cuando Noé salió del arca, ¿qué fue lo primero que hizo? Un sacrificio, un altar. Entonces, ellos estando en Egipto por 400 años, no pudieron hacer nada de eso. Fue por eso que cuando Moisés le dijo a Faraón, déjanos salir, ¿para qué? Porque queremos ir a adorar a nuestro Dios. Habían pasado 400 años y no habían adorado a Dios, de la manera que solamente tenían esa tradición probablemente, pero no lo habían llevado a cabo. No los dejaban hacer. No los dejaban hacer nada. Estaban apegados a los dioses de los cananeos, de los egiptos, a todos los dioses de ellos. Así que Génesis 12:41. No, perdón, Éxodo 12:41. Éxodo 12:41 dice: y pasado los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahora no se confunda, cuando dice huestes de Jehová no significa ángeles, ¿ok? Todos los hebreos. Significa, no, todavía no eran hebreos. Oh, no, permítame. Sí, Sí, eran hebreos. ya eran, No, Iban mezclados. estaban los dos de los dos lados. Éxodo 12:41. ¿Cuándo empezaron los hebreos? Cuando empezaron las dos. Cuando estaban nomás Noé, Sem, Cam y Jafet, los tres hijos. Cuando Moisés los saca de la tierra de Egipto, ¿no? No. No, ¿Cuándo surgieron los hebreos? pues cuando ya fincaron el Jacob con todos, ¿no? Cuando salieron Allá los dos. donde lo No. pusieron aparte. Cuando el Señor escogió su pueblo, pero ya sería hasta cuando Jesús. No. No. Cuando llegaron a la tierra prometida. Ahí me lo dijeron ya. Adivíname. Es que ese pastor que él también quiere que le diga. No, es que yo también creo que vinieron. No. Aquí no había ni gentiles. Aquí no había ni gentiles. No, o sea, no había esas separaciones todavía. No es de que estos eran israelitas. No había israelitas todavía. No es de que había gentiles y nada de eso. Todos eran un solo pueblo. Se dividieron. Cuando se les empezó a llamar hebreos, cuando ya los hebreos, recuérdense que fue cuando cruzaron el río para entrar a El Jordán, a la nueva a la tierra para entrar prometida. A la tierra prometida con Josué. Ajá. Hebreo básicamente significa los que cruzaron el río. So, vaya un poquito así. Cuando cruzaron el río para ir a... ¿Cuál fue la tierra que conquistaron? Canaán. No, la que tomaron los poderes. Jericó. Por ahí, Jericó, porque fue la Jericó. primera ciudad, las murallas de Jericó. Entonces, hebreo significa los que cruzaron el río. Pero los hebreos lo cruzaron. No. Lo cruzaron los Los que venían con El ellos. pueblo de Dios. no eran hebreos. El pueblo de Dios. Los cruzaron los de las 12 tribus, Ajá. pero todavía no eran hebreos. Porque cuando Moisés estaba en Egipto ya para sacarlos, Y metió, pero ¿se no fue acuerdan? hebreo. Antes de que él los sacara, huyó él de Egipto porque mató a un A un egipcio. Ajá. Y él ya decía hebreo. Estaba hebreo, matando a un hebreo, hebreos. dijo, eso es lo que decía, Ajá. esa es la historia. Recuerda que Entonces, cuando Moisés escribió el libro, nos dando los números para hacer referencia. Robert, entonces cuando entró Jacob con los 70 más que venían, que los pusieron aparte, entonces ¿cómo lo llamaron? Ahí está la cuestión. La familia de José. No, voy a investigar, pero no eran, Yo también. fueron hebreos, se les llamó hebreos hasta que cruzaron El el río de río. Jordán. El río de Jordán.
Porque eso significa los que cruzaron el río. Lo reconocieron como Ajá. hebreos. Entonces esos son los hebreos. Por ahí viene So, hebreos y esclavos es algo totalmente diferente. sí. Oh, okay. So, hebreos son la tribu que venía. Hebreos vendrían siendo los de las, ya ves que los de las 12 tribus que 12 tribus son- pasaron a Jericó. Como un reconocimiento a ellos se les llamó hebreos. Cuando Moisés llegó, Moisés no entró a la tierra prometida. No la... Y ya cuando salieron acá estuvieron 400 años en el desierto. Cuando cruzaron para entrar a la tierra de Jericó, que cruzaron el río, recuerda que cruzaron, El Señor detuvo ajá. el río. A partir de ahí se les empezó a llamar, ahí vienen los hebreos, pero los hebreos es los que cruzaron el río. Inclusive les hice un comentario cuando estuvimos eso, que yo también era hebreo porque yo crucé el río, ¿recuerdan? No sé si de Tijuana para acá. Pero, El río Bravo. entonces, ahí los hebreos salen a partir de aquí. Así que, no, nos quedamos con huestes. O sea, pasaron, dice Éxodo 12:41, y pasaron los 430 años. En el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron a la tierra de Egipto. La palabra huestes no significa ángeles ni nada de eso, sino que son todos los grupos, todas las tribus, es lo que quiere decir. Toda la muchedumbre. ¿Okay? En otras palabras, no confunda la palabra huestes con ángeles. En Éxodo 12:41. Entonces, andan en el desierto, ¿verdad? Esto todavía no cruzan, además esto lo vamos a ver la semana que entra. Andan en el desierto, en Éxodo 19, por eso le puse aquí esta dispensación de la promesa, empieza en el 12:1, cuando Dios llama a Abraham, hasta Éxodo 19, que es cuando van a venir la ley, y es la siguiente dispensación, la dispensación de la ley. O sea, es 12:1 al capítulo 19. Al capítulo 19 más o menos, sí. Porque así se entiende como si fuera versículo, del 1 al 19. Sí, al capítulo 19. Sería así, una coma. Si siguiera así. 21, ¿qué dijo? ¿Dónde? Éxodo 12:41. 12:41. Eso. Entonces, cuando empieza la dispensación de la ley, esto va a continuar. El hombre sigue sabiendo del bien y el mal, el hombre sigue gobernando, y vamos a ver cuál es la característica, otra nueva característica de esta dispensación que va a empezar aquí. Ahora sí, preguntas o ¿cómo quedamos? Entonces no supo el papá de Abraham, ¿cuál fue la diferencia en los años? ¿Acá? Acá pues ahí nos puso que a 205 años murió. Ajá. Tenía unos 75 años cuando... Este es Taré. Taré vivió 205 años. Ajá. A los 70 años nació Abraham. A los 75 años salió Abraham de Harán. Entonces nos da 145. Entonces cuando salió Abraham de aquí, Taré tenía 145 años. Y faltaron todavía 60 para que muriera. Para los 205. ¿Vale? Tenía ya 145. Sí. 70 70 y 75. y 75. 145 más 60, le van a dar Y 200. eso daba 60 para los 210. Bueno, entonces ya nomás nos quedan dos dispensaciones más. Bueno, la ley, Un 7. la gracia Le falta la última. y la última, tres más. La ley está larguísima, So, hemos estado estudiando las dispensaciones, empezamos con cada semana estamos viendo una. Ahora les tocó la de la promesa, por eso estamos en esto.
Pastor, a mí me da vergüenza preguntar esto, pero Preguntes. yo quiero ver que me enseñe porque yo no veo, no entiendo. Dice que Jehová le ordena que salga y no se lleve nada, ¿verdad? Pero tiene que deducirlo él, lo tiene que deducir, no le tengo que llevar nada, porque no dice nada más, habló Jehová, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No dice nada de que no te lleves a un familiar o te lleves todo lo que has conseguido Al decirle vete de tu parentela, la parentela es la Es la familia. familia. La palabra parentela es eso. Por ejemplo, si yo le digo, hermana, Gracias, sí. usted y su esposo salgan de aquí de Redlands y dejen No a su quieres familia. especificar con esa palabra ya, ¿verdad? Porque Sí, parentela es parentela es la pariente. Bueno, entonces para terminar, yo creo que algo que podemos aprender aquí es dos cosas, es no hacer cosas, ahora vuelvo a repetir, no hacer cosas que nosotros pensemos que estén bien y que es el tiempo de Dios cuando en realidad no lo es. Muchas veces lo hacemos porque más bien es nuestro tiempo, es nuestra voluntad, es lo que nosotros queremos hacer, pero estamos actuando fuera del tiempo de Dios. Necesitamos, aunque sea algo bueno, ¿verdad? Aunque sea un trabajo, mira, si es que me voy a cambiar de trabajo porque ya me pagan más y uno lo ve en ese aspecto, pero a lo mejor no es el tiempo de Dios de que hagas ese cambio. Orar a Dios y si sientes esa paz en tu corazón, vas y lo haces, ¿verdad? Pero a veces, entonces, aprender a hacer, si vamos a hacer algo, cualquier cosa, primero consultarlo con Dios y no actuar como Abraham, que se llevó a su sobrino de buena intención, pero no era lo que Dios le había dicho. Y la segunda es de que si creemos en Dios, creerle también a Dios. Creerle a Dios. Creer sus promesas, creer lo que dice su palabra, ¿verdad? Porque esta es la diferencia, pues, esta puede ser la diferencia entre, ahora sí como dice, ¿verdad? Perder el sueño y dormir tranquilo. Porque si no le crees a Dios, cualquier cosita te va a quitar el sueño, te quita el hambre, te entra el estrés. Pero cuando le crees a Dios, te basta, porque lo pones en las manos de Dios, confías en Él, que pase lo que pase, Él va a actuar y va a hacer algo. Por eso dice un dicho, el diablo sigue siendo el diablo y cree en Dios. Sí, Por eso que ese aquí dice que no tiene nomás que creer en Dios, tiene que creerle a Él. Eso me fascinó, hermano. Hermano, que le está bajando la batería. Con eso nos vamos. Se le está bajando la Oh, sí, ya terminó, ya no tengo más slides. Pero sí, ¿verdad? Hay que ver esto. Porque recuerden que Una pregunta ya está, muchachos. So, Abraham, Lot era el sobrino de Abraham y pero sí lo dejó irse y después va por él, ¿no? bueno, no precisamente va por él. Cuando ellos salen juntos de Arán, van a Abraham, Lot y la esposa, salen juntos, llegan a Canaán, y de Canaán cuando llega el hambre se van para Egipto. En Egipto los sacan, el faraón los sacó de Egipto, pero les dio como recompensas, les dio animales, les dio bienes. Cuando regresan para acá, Abraham y Lot traían muchas cosas. Oh, ya venían con Venían con animales, con siervos, cada quien traía mucha gente, ya un pueblo grande. Entonces aquí se separaron y cada quien fue por un lado. Y sí, y como a Lot se fue para la región de Sodoma y Gomorra, hubo una guerra y llegaron los reyes. Y llegaron los reyes y secuestraron a Lot. Entonces Abraham va y lo rescata. Lo rescata, pero no vuelven a estar juntos. O sea, cada quien por su sí, lado. pero sí fue y lo rescató. Okay. Pero no para que vente conmigo otra vuelta, sino simplemente lo quitó porque se lo habían llevado como esclavo en cautiverio. O Los solo reyes fue a malos. salvar nada más. Nomás lo fue a salvar Y y ya lo después dejó. siguieron cada quien su camino. Porque ya no se vuelve a mencionar, ya no se sabe nada de él. A partir de ese pues. Después de que quemaron a Zamora y Gomorra ya no hablan.
No. Inclusive Lot. ¿Por qué creen que cuando Lot y su esposa y sus 2 hijos y sus 2 hijas se salvaron? ¿Por qué las mujeres tuvieron relaciones con Lot? ¿Por qué sus hijas tuvieron relaciones con papá? Estaba intoxicado, ¿no? Para ver Se descendencia. intoxicó. Para que hubiera descendencia. Pero ellas creían que no había nada más, Sí. más ahí. Pero las que tomaron las decisiones fueron ellas, Ajá. no papá. Ellas lo embriagaron, ¿verdad? Lo engañaron. Porque probablemente, ¿verdad? Pero lo mío Probablemente fue cuando vieron todo destrozado, me imagino yo que ellas pensaron que eran las únicas. Ellas lo dicen, somos los únicos, que eran las únicas personas en el mundo. Ellas pensaron, hay que poblarlo, ¿verdad? O sea, no. Producir. ¿no? Pensaron que Dios había destruido todo, pero nomás fue esa área de Sodoma y Gomorra. Y de ahí vinieron ¿quiénes? Vinieron Los caldeos, ¿no? los... Esos gigantes. No, no, eso es en Génesis 6. Amonitas. Salieron 2 tribus que fueron enemigas del pueblo de Dios. Uno de ellos son los moabitas. Ajá. Y ¿cuál fueron nosotros? Que no eran buenos. Ya ni me acuerdo dónde los traje. Entonces, así quedamos. Para la próxima semana le seguimos con la otra dispensación. Yo creo que nos va a aterrar el resto del mes para terminar estas dispensaciones. Pastor, qué bueno que le tomé la foto, ¿ah? ¿Por qué te llamo? Nada. Si alguien viene y no sabe, no se quedó en la clase, no sabe nada. Sí. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Hermanos, fíjense aquí, en Génesis 1:15 dice que el faraón le dijo, y habló el rey de Egipto a las parteras, las hebreas, a ver que ya le llamaban entonces hebreos entonces allí, Ujú. antes que naciera Moisés. Éxodo 1:15. Oh, Sí, ya le llamaron. Pues sí. Es Éxodo 1, 15, 16 Y 19. 19. Y cuando asistíais a los hebreos en sus partos, veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. O sea, parían antes de tiempo, antes de que se ¿Recuerda cuando vimos? Yo en el otro estudio vimos eso. Pero recuerda cuando vimos Génesis 11. Génesis 10 y Génesis 11. Si uno lee Génesis 10, lo vimos la semana pasada. Si lees Génesis 10, dice que los pueblos se dividieron en lenguas, ya se habían dividido en lenguas. Y llegas al Génesis 11 y dice que todos hablaban la misma lengua. O sea, no está realmente cronológicamente, ¿verdad? En orden. Porque sabemos que Génesis 11 ocurrió primero que Génesis 10, en este aspecto. Para darnos, y Génesis 10 lo pone para darnos información sobre lo que ocurrió después de Génesis 11. Entonces, deja investigo eso de los hebreos, porque yo había estudiado, había leído que es cuando se cruzaron el río. Probablemente Moisés está haciendo, recuerda, él ya está escribiendo todo lo que pasó tiempo atrás y lo está poniendo para forma de que la gente lo pueda identificar. Pero voy a investigar, pero a lo mejor puede que sí ya eran hebreos. Hay que saber Por favor, cuándo si se les no empezó a vengan, llamar avisan. hebreos. ¿Mande? Por favor, si no vengo, me avisan. Ah, sí. Entonces hay que investigar cuándo empezaron a llamarse hebreos. Aquí ¿En está qué otra momento? escritura, pastor, aquí está otra escritura, A ver, dígame. de donde habla de cuando Moisés mató al El ¿Qué es lo hebreo. que decía al el hebreo, hermano? dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos A ver. que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo?
Pero ahí habla de los 12 hebreos. ¿Pero qué? ¿Qué ves? Es Éxodo 2:13. No sé. Vamos a investigar. Vamos a investigar. Nos dejamos de tarea. Ya, ahora sí me dejaron tarea a mí. Sí. So, entonces, Pero yo es que había oído de eso antes, de que les habían dicho hebreos hasta que cruzaron el río de Jordán. Eso es lo que significa hebreos. Los que pasaron el río. Dice que desde el Viejo Testamento de Abraham, ¿saben qué están los dos? oh, disculpe, ¿Dice? que desde el Viejo Testamento Abraham, Isaac y Jacob ya los nombraban hebreos. Es lo que estamos viendo desde a partir de cuando ellos empezaron a ser hebreos. O sea, cuando se les llamó hebreos. Porque cuando eran los 12 hijos de Israel, nomás se les conocía como las tribus. Pero en sí, cuando se les empezó a llamar hebreos, Nos lo deja de tarea. se los dejamos tarea. ¿Ok? Así que vamos. Entonces la siguiente semana continuamos con la ley y respondemos esa pregunta de los hebreos para especificar cuándo ocurrió. Y si ocurrió por acá cuando cruzaron el río, entonces sabemos de que Moisés los está llamando hebreos para que nosotros los podamos identificar, que eran del grupo este. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos por este tiempo, Señor, por permitirnos aprender un poco más de tu palabra. Señor, te pido de que, como siempre, podamos compartir, Señor, lo mucho poquito que hayamos aprendido, llevarlo a otras personas que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos a perder ese temor, Señor, a poder representarte dignamente, a hablar de ti, a compartir, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, para que las personas no solamente crean en ti, sino también te crean a ti, Señor. Así que vengan, Señor, y con ese gozo y amor, Señor, con lo que tú los recibes igualmente. Te pedimos por todas las situaciones que están pasando, Señor, con los hermanos en la iglesia, Señor, en los trabajos. Te pido de que tú bendigas a todos y cada uno de ellos. Y, Señor, y este fin de semana que festejamos que vamos a festejar un día tan especial para nosotros, Señor, pues te pido de que podamos venir con un corazón dispuesto a escuchar la palabra, Señor, que podamos invitar a algunas personas, Señor, que puedan saber por qué nosotros nos gozamos, Señor, en ti, porque tenemos un Dios vivo, Señor. Nuestro Dios no está muerto, no está en una cruz, está en nuestros corazones. Así que gracias te damos por ese privilegio de ser llamados tus hijos. A ti sea la honra y la gloria, siempre en todo, Padre bendito, y gracias por mis hermanos que nos visitan el día de hoy. Gracias te doy por ellos, Señor. Y Padre, que ábreles tú las puertas en el lugar donde ellos puedan estar, que estén aprendiendo de la palabra, Señor. Que seas tú quien nos guíe, Padre, si es aquí, te damos gracias. Y en cualquier lugar, una iglesia que se abre y se predique tu palabra, Señor. A ti sea la honra y la gloria, siempre en todo. Te damos gracias. Amén.